Decretamos para toda nuestra humanidad que tú sabes perfectamente bien que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de donde te encuentras hacia la parte que tú desees en el planeta Tierra, sea esta el país o la ciudad que tú desees con tu mente, simplemente transferirte hasta ahí, porque tu pensamiento es al instante. Es lo mismo que si tú deseas cambiarlo desde una condición de luz a una condición muy espesa, tal como el hierro. Esto te hará ver que todo lo que tú haces en cada momento consiste voluntariamente. Puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente, manteniéndola en aquello que tú deseas manifestar en este momento. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que tú sabes perfectamente bien que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de donde te encuentras hacia la parte que tú desees en el planeta Tierra, sea esta el país o la ciudad que tú desees con tu mente, simplemente transferirte hasta ahí, porque tu pensamiento es al instante. Es lo mismo que si tú deseas cambiarlo desde una condición de luz a una condición muy espesa, tal como el hierro. Esto te hará ver que todo lo que tú haces en cada momento consiste voluntariamente. Puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente, manteniéndola en aquello que tú deseas manifestar en este momento. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que tú sabes perfectamente bien que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de donde te encuentras hacia la parte que tú desees en el planeta Tierra, sea esta el país o la ciudad que tú desees con tu mente, simplemente transferirte hasta ahí, porque tu pensamiento es al instante. Es lo mismo que si tú deseas cambiarlo desde una condición de luz a una condición muy espesa, tal como el hierro. Esto te hará ver que todo lo que tú haces en cada momento consiste voluntariamente. Puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente, manteniéndola en aquello que tú deseas manifestar en este momento. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que tú sabes perfectamente bien que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de donde te encuentras hacia la parte que tú desees en el planeta Tierra, sea esta el país o la ciudad que tú desees con tu mente, simplemente transferirte hasta ahí, porque tu pensamiento es al instante. Es lo mismo que si tú deseas cambiarlo desde una condición de luz a una condición muy espesa, tal como el hierro. Esto te hará ver que todo lo que tú haces en cada momento consiste voluntariamente. Puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente, manteniéndola en aquello que tú deseas manifestar en este momento. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que tú sabes perfectamente bien que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de donde te encuentras hacia la parte que tú desees en el planeta Tierra, sea esta el país o la ciudad que tú desees con tu mente, simplemente transferirte hasta ahí, porque tu pensamiento es al instante. Es lo mismo que si tú deseas cambiarlo desde una condición de luz a una condición muy espesa, tal como el hierro. Esto te hará ver
que todo lo que tú haces en cada momento consiste voluntariamente. Puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente, manteniéndola en aquello que tú deseas manifestar en este momento. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos debemos quitar de la mente el sentido del tiempo, espacio y distancia. La llave que abre todas las esferas superiores, todos los planos superiores, está en la sencillez y en la firmeza del autocontrol. Por eso es necesario recordar esta gran verdad, que donde está tu conciencia estás tú, y donde estás tú debe estar la luz de nuestro Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos debemos quitar de la mente el sentido del tiempo, espacio y distancia. La llave que abre todas las esferas superiores, todos los planos superiores, está en la sencillez y en la firmeza del autocontrol. Por eso es necesario recordar esta gran verdad, que donde está tu conciencia estás tú, y donde estás tú debe estar la luz de nuestro Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos debemos quitar de la mente el sentido del tiempo, espacio y distancia. La llave que abre todas las esferas superiores, todos los planos superiores, está en la sencillez y en la firmeza del autocontrol. Por eso es necesario recordar esta gran verdad, que donde está tu conciencia estás tú, y donde estás tú debe estar la luz de nuestro Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos debemos quitar de la mente el sentido del tiempo, espacio y distancia. La llave que abre todas las esferas superiores, todos los planos superiores, está en la sencillez y en la firmeza del autocontrol. Por eso es necesario recordar esta gran verdad, que donde está tu conciencia estás tú, y donde estás tú debe estar la luz de nuestro Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos debemos quitar de la mente el sentido del tiempo, espacio y distancia. La llave que abre todas las esferas superiores, todos los planos superiores, está en la sencillez y en la firmeza del autocontrol. Por eso es necesario recordar esta gran verdad, que donde está tu conciencia estás tú, y donde estás tú debe estar la luz de nuestro Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que cuando cada ser humano comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere y se convierte en él.
o él se convierte en aquello que con toda intensidad lo emplee. Entonces verás la importancia de mantener tu atención lejos de todo lo destructivo. En la experiencia humana hay que aprender a invocar en estos momentos a nuestro Padre Creador antes de fijar la atención en las cosas destructivas. Si aprendes a ordenar tu vida, lo lograrás todo. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que cuando cada ser humano comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere y se convierte en él, o él se convierte en aquello que con toda intensidad lo emplee. Entonces verás la importancia de mantener tu atención lejos de todo lo destructivo. En la experiencia humana hay que aprender a invocar en estos momentos a nuestro Padre Creador antes de fijar la atención en las cosas destructivas. Si aprendes a ordenar tu vida, lo lograrás todo. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que cuando cada ser humano comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere y se convierte en él, o él se convierte en aquello que con toda intensidad lo emplee. Entonces verás la importancia de mantener tu atención lejos de todo lo destructivo. En la experiencia humana hay que aprender a invocar en estos momentos a nuestro Padre Creador antes de fijar la atención en las cosas destructivas. Si aprendes a ordenar tu vida, lo lograrás todo. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que cuando cada ser humano comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere y se convierte en él, o él se convierte en aquello que con toda intensidad lo emplee. Entonces verás la importancia de mantener tu atención lejos de todo lo destructivo. En la experiencia humana hay que aprender a invocar en estos momentos a nuestro Padre Creador antes de fijar la atención en las cosas destructivas. Si aprendes a ordenar tu vida, lo lograrás todo. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que cuando cada ser humano comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere y se convierte en él, o él se convierte en aquello que con toda intensidad lo emplee. Entonces verás la importancia de mantener tu atención lejos de todo lo destructivo. En la experiencia humana hay que aprender a invocar en estos momentos a nuestro Padre Creador antes de fijar la atención en las cosas destructivas. Si aprendes a ordenar tu vida, lo lograrás todo. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos a veces no aceptan la verdad, pero es necesario que yo te recuerde para que tú ya no lo hagas, hijo mío, que el discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados nos comunica esos defectos
a nuestra propia conciencia y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro, en nosotros, porque esto es fijar la atención en lo destructivo y tristemente nos convierte en ello. Por eso es que tienes que cuidar tu mente y tu verbo para que las cosas sean armoniosamente. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos a veces no aceptan la verdad. Pero es necesario que yo te recuerde para que tú ya no lo hagas, hijo mío, que el discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados nos comunica esos defectos a nuestra propia conciencia y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro, en nosotros, porque esto es fijar la atención en lo destructivo y tristemente nos convierte en ello. Por eso es que tienes que cuidar tu mente y tu verbo para que las cosas sean armoniosamente. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos a veces no aceptan la verdad. Pero es necesario que yo te recuerde para que tú ya no lo hagas, hijo mío, que el discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados nos comunica esos defectos a nuestra propia conciencia y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro, en nosotros, porque esto es fijar la atención en lo destructivo y tristemente nos convierte en ello. Por eso es que tienes que cuidar tu mente y tu verbo para que las cosas sean armoniosamente. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos a veces no aceptan la verdad. Pero es necesario que yo te recuerde para que tú ya no lo hagas, hijo mío, que el discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados nos comunica esos defectos a nuestra propia conciencia y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro, en nosotros, porque esto es fijar la atención en lo destructivo y tristemente nos convierte en ello. Por eso es que tienes que cuidar tu mente y tu verbo para que las cosas sean armoniosamente. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que todos los seres humanos a veces no aceptan la verdad. Pero es necesario que yo te recuerde para que tú ya no lo hagas, hijo mío, que el discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados nos comunica esos defectos a nuestra propia conciencia y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro, en nosotros, porque esto es fijar la atención en lo destructivo y tristemente nos convierte en ello. Por eso es que tienes que cuidar tu mente y tu verbo para que las cosas sean armoniosamente. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que en realidad pocos seres humanos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, o que cuando alguien los ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, se están grabando
y fabricando ese caso en sus conciencias, puras y ensuciándolas, y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir lo negativo en ti. Y sin darte cuenta, solo tú te estás autodestruyendo y almacenando esas cosas negativas en tus células. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que en realidad pocos seres humanos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, o que cuando alguien los ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias, puras y ensuciándolas, y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir lo negativo en ti. Y sin darte cuenta, solo tú te estás autodestruyendo y almacenando esas cosas negativas en tus células. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que en realidad pocos seres humanos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, o que cuando alguien los ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias, puras y ensuciándolas, y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir lo negativo en ti. Y sin darte cuenta, solo tú te estás autodestruyendo y almacenando esas cosas negativas en tus células. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que en realidad pocos seres humanos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, o que cuando alguien los ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias, puras y ensuciándolas, y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir lo negativo en ti. Y sin darte cuenta, solo tú te estás autodestruyendo y almacenando esas cosas negativas en tus células. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Decretamos para toda nuestra humanidad que en realidad pocos seres humanos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, o que cuando alguien los ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias, puras y ensuciándolas, y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir lo negativo en ti. Y sin darte cuenta, solo tú te estás autodestruyendo y almacenando esas cosas negativas en tus células. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto.